Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos acerca de la enfermedad de la tuberculosis. Para iniciar vamos a conocer su definición. Es una enfermedad infecciosa que se transmite por el aire provocada por un bacilo caracterizado por la formación de tubérculos o nódulos en diferentes tejidos. Esta enfermedad puede ser de dos tipos: tuberculosis pulmonar o tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar es una infección bacteriana contagiosa que compromete inicialmente solo los pulmones, originando una infección pulmonar denominada como tuberculosis pulmonar primaria. En la mayoría de las personas o de los casos, logran recuperarse sin alguna manifestación clínica de la propia enfermedad. Esta infección puede permanecer inactiva o latente por algunos años o incluso en ocasiones logra activarse de nuevo de acuerdo a los factores de riesgo. La tuberculosis extrapulmonar es una afección que suele aparecer fuera de los pulmones a causa de la diseminación de la infección y logra extenderse directamente a un órgano en específico. Para continuar, hablaremos de su etiología. Su agente etiológico es la Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Se trata de un bacilo aerobio. Aerobio se refiere a que necesita oxígeno para subsistir, en donde presenta una doble membrana bacteriana, la cual es resistente al frío, a la desecación, al ácido y al alcohol, y también posee una sensibilidad al calor, especialmente en temperaturas mayores a 60 grados, y a la luz ultravioleta, generando que este bacilo sea resistente y no presente una movilidad. Para continuar, hablaremos de sus medidas de transmisión. La bacteria que produce la tuberculosis se propaga de una persona u otra a través del aire. Por eso, cuando las personas que tienen esta enfermedad pulmonar activa tosen, estornudan, hablan o escupen, logran dejar en el aire los bacilos de la tuberculosis. Es suficiente que una persona sana inhale unos pocos de estos para resultar infectado. Esto no quiere decir que todas las personas infectadas por bacilos de la tuberculosis logran enfermarse. Esto se debe a que el sistema de defensas del ser humano es capaz de matar los bacilos de la tuberculosis o de alguna manera los aísla, logrando mantenerlos en un estado latentes o dormidos durante algún tiempo. Se tiene que tener en cuenta que la tuberculosis no se propaga por compartir cubiertos ni por besarse con una persona infectada. Únicamente se da por los siguientes motivos: por las partículas que se generan a partir de la tos, de los estornudos, de hablar o de escupir de una persona infectada a una persona sana. Hablaremos ahora de los síntomas de la tuberculosis. Dentro de sus síntomas principales encontramos dolor al respirar o al toser, tos con expectoración purulenta o con sangre, pérdida de peso o aumento de peso, fiebre, sudoración, malestar en general, escalofríos, fatiga, tos crónica y pérdida de apetito. Ahora encontramos factores de riesgo, siendo las medidas principales para que una persona se contagie o padezca de la tuberculosis. Dentro de los factores de riesgos principales encontramos poseer VIH, tener diabetes, consumir alcohol o drogas, haber realizado de manera inadecuada el tratamiento dado para combatir la tuberculosis. Esto se debe en cuanto a la dosis, a la duración o a las medidas dadas por un profesional de salud para combatir la enfermedad. También poseer desnutrición o estar en un lugar en donde hay hacinamiento. Dentro de los medios diagnósticos para identificar esta enfermedad encontramos los siguientes. Primero, antecedentes médicos. En esta fase, los médicos deben preguntar al paciente si tiene antecedentes a la exposición de tuberculosis, tanto infección como a la enfermedad. También se tienen en cuenta todos los factores demográficos
como lo es país de origen, edad, raza, grupo étnico y ocupación, que puede aumentar el riesgo a la exposición del paciente frente a la tuberculosis. Además, los médicos deben determinar si el paciente posee afecciones como lo es el VIH o la diabetes, que de alguna manera aumenta el riesgo de poseer esta patología. Segundo, examen físico. Este examen suele proporcionar información valiosa acerca del estado general de salud del paciente y la identificación de otros factores que podrían influir en el tratamiento contra la tuberculosis. 3. Pruebas para detectar la infección por tuberculosis. En esta fase se puede usar la prueba cutánea la tuberculina de Mantoux o una prueba de sangre para detectar la tuberculosis. Es necesario hacer más pruebas para confirmar la enfermedad de la tuberculosis. 4. Radiografía de tórax. Se utiliza para detectar anormalidades en el pecho. Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte de los pulmones y pueden diferir en cuanto a tamaño, forma, densidad o cavitación. Estas anomalías pueden identificar la tuberculosis, pero no pueden usarse de alguna manera como un medio diagnóstico definitivo. Sin embargo, la radiografía de tórax descarta la posibilidad de la tuberculosis pulmonar en una persona que haya tenido una reacción positiva a la prueba cutánea anteriormente mencionada. 5. Microbiología diagnóstica. Mediante un frotis de esputo se identifica la presencia de bacilos ácido resistentes. Esto es un procedimiento fácil y rápido, pero de alguna manera no genera un diagnóstico completo de acuerdo a la presencia o no de tuberculosis, debido a que algunos bacilos ácido resistentes no son propios de la tuberculosis. Por lo tanto, para confirmar este diagnóstico, se hace un cultivo de todas las muestras. 6. Resistencia a los medicamentos. En todos los casos, la Mycobacteria tuberculosis que se aísla por primera vez debe analizarse para determinar su resistencia a los medicamentos. Es muy importante identificar esta resistencia tan pronto sea posible para así garantizar un tratamiento eficaz. Deben repetirse los patrones de sensibilidad a los medicamentos en los pacientes que no respondan adecuadamente al tratamiento o que haya tenido resultados positivos en sus cultivos que fueron anteriormente mencionados. 7. Contacto con enfermos. En esta fase se suele realizar una identificación de aquellos factores de riesgo que ya fueron mencionados frente a la exposición con una persona que ya posee esta enfermedad, para así identificar las posibilidades de contraer la enfermedad de la tuberculosis de una persona sana a una persona infectada. Ahora hablaremos a su tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. En cuanto al tratamiento farmacológico, se sabe que los medicamentos para tratar la tuberculosis se administran vía oral y el tratamiento dura como mínimo 6 meses. El médico indica la duración exacta de cada tratamiento de acuerdo a la condición del paciente en específico, debido a que se pueden encontrar factores como lo es poseer una enfermedad o las posibles resistencias a la bacteria. Es importante tener en cuenta que este tratamiento no se puede suspender ni pausar. Si se da una pausa o una interrupción del tratamiento, se debe continuar y se debe tener presencia de que hay unas posibles complicaciones en cuanto a la condición de salud del paciente. En cuanto al tratamiento no farmacológico, encontramos las medidas de aislamiento. Estas medidas se deben tomar durante las primeras semanas, bien sea en el hospital o en la casa, para que no se contagien más personas. Debe ser supervisado por un personal de salud o una persona capacitada, garantizándole al paciente una recuperación con ayuda del tratamiento farmacológico hasta curar la tuberculosis y evitar su transmisión.
Para continuar, hablaremos de las medidas de prevención que posee esta enfermedad. La más efectiva forma de prevención de la tuberculosis es el diagnóstico precoz y el tratamiento con esquemas terapéuticos adecuados en todos los casos, con la finalidad de cortar la cadena de transmisión y fortalecer la comunicación y educación de las comunidades y o poblaciones. También se debe realizar pruebas a los contactos de las personas enfermas con las personas sanas para comprobar si se han infectado o no. También es importante enseñarle a los pacientes a taparse la boca al estornudar o al toser y al no escupir en el suelo. También se debe ventilar los ambientes con el fin de que se facilite la entrada de aire y de luz, en donde se busca ventilar las partículas que de pronto pudieron quedar depositadas en el lugar en donde estuvo una persona infectada. También es importante fomentar el lavado de manos y la vacunación, en donde se conoce que tiene una gran importancia para prevenir las formas progresivas o incluso graves de la enfermedad. Entre estas encontramos la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar, siendo una de las clasificaciones que poseen la tuberculosis extrapulmonar. En cuanto a los cuidados de enfermería, se pueden encontrar los siguientes: manejo de vías aéreas, enseñanza en cuanto al lavado de manos, a estornudar o a toser de manera correcta con el fin de evitar la propagación de los microorganismos, la seguridad en cuanto al paciente que reciba su correcto aislamiento y la seguridad también para la comunidad con el fin de evitar el contagio a unas nuevas personas, la auscultación pulmonar para verificar el estado de sus pulmones y la valoración en cuanto al color, olor y cantidad de secreciones para la identificación de la infección de la tuberculosis y verificar si se está combatiendo o no la enfermedad. También se debe aumentar la ingesta de líquidos, analizar las necesidades dietéticas del paciente, bien sea que el paciente padezca la patología de diabetes o de VIH. También disminuir la ansiedad del paciente, identificando qué le causa temor debido al tabú de pronto que se le da a la enfermedad, con el fin de que el paciente, mientras esté en la estancia en el hospital o en su casa, pueda controlar la ansiedad y haya una pronta evolución de la enfermedad. Prevenir el contagio de la enfermedad en cuanto al uso de tapabocas o de medidas preventivas relacionadas con el aislamiento y la identificación de todas las pautas que debe seguir el paciente cuando ya se haya dado de alta mientras está en la estancia en el hospital. Para complementar lo dicho anteriormente, a continuación encontrarán un video educativo acerca de la tuberculosis. Él es el Bacilo de Koch, más conocido como el productor de la tuberculosis. Es una enfermedad antigua que aún está entre nosotros. What's up, Bacilo? Es contagiosa, por eso debemos estar atentos y cuidarnos. Afecta principalmente a los pulmones, pero puede atacar a cualquier órgano. ¿Cómo la identificamos? Los síntomas son tos con expectoración o desgarro por más de 15 días. También por decaimiento, fiebre, falta de apetito, baja de peso. Ya te descubrimos, Bacilo. ¿Cómo se contagia? Por aire. Cuando alguien con tuberculosis tose o estornuda. ¿Quiénes se pueden contagiar más fácilmente? El círculo cercano de un enfermo de tuberculosis sin tratamiento. Personas con otras enfermedades como diabetes, alcoholismo, desnutrición o VIH-Sida. ¿Cómo se descubre la tuberculosis? Con una baciloscopía, que es el análisis microscópico de una muestra de flema. Es gratis y está disponible en tu consultorio más cercano. ¿Cómo se elimina la tuberculosis? Con medicamentos, al menos durante 6 meses, que también se entregan gratis en los servicios públicos de salud de todo el país para todas las personas que estén dentro del territorio nacional, sin importar su previsión o nacionalidad. Así, juntos eliminamos la tuberculosis. Hasta la vista, Bacilo. Y ya lo sabes, no eres bienvenido por aquí.